Hola, bienvenida, bienvenido. Qué guay verte de nuevo por aquí, donde vamos a resolver unos cuantos ejercicios del control de logaritmos. A ver qué tal te fue. Bien, el primer ejercicio decía, calcula aplicando la definición logaritmo en base 9 de 3, logaritmo en base 4 de raíz de 2, logaritmo en base 9 de 1 entre 81, logaritmo en base 9 de raíz de 27, logaritmo en base 2 de 1024. Vamos a ver, logaritmo en base 9 de 3. Me tengo que preguntar, ¿a cuánto tengo que elevar 9 para que me dé 3? Hombre, es fácil ver que es un medio. Es decir, que 9 elevado a un medio me da 3. Oye, es que tú te pones nervioso, nerviosa en el examen y no lo ves. No te preocupes, pregúntate. Logaritmo en base 9 de 3 es un número x tal que 9 elevado a ese número, 9 elevado a x me da 3. ¿Y cómo hallo x? Pues mi preocupación tiene que ser que las bases coincidan, porque si las bases coinciden, entonces podría decir que los exponentes son iguales. ¿Qué es lo que hago entonces? Escribo 9 como 3 al cuadrado, multiplico los exponentes, 3 elevado a 2x es igual a 3, por tanto, 2x vale 1, por tanto, x es un medio. El número al que tengo que elevar 9 para que me dé 3 es un medio, porque 9 elevado a un medio, o dicho de otra forma, 9 elevado a un medio, o lo que es lo mismo, raíz de 9, el resultado es 3. Vale, voy a hacer lo mismo con el segundo apartado. Logaritmo en base 4 de raíz de 2. ¿A cuánto tengo que elevar 4 para que me dé raíz de 2? Vamos a escribirlo. El logaritmo en base 4 de raíz de 2 es un número x tal que la base elevado a x es igual a raíz de 2. ¿Cómo puedo hallar la x? Como antes, me tengo que preocupar de que haya coincidencia en las bases para poder igualar los exponentes. Y 4 lo puedo poner como 2 al cuadrado. 2 al cuadrado elevado a x es igual a... Interpreto lo que significa la raíz cuadrada. ¿Qué significa la raíz cuadrada? Que es un exponente fraccionario, 2 elevado a un medio. Bien, multiplico los exponentes, 2 elevado a 2x es lo mismo que 2 elevado a un medio, por tanto, 2x vale un medio, esto significa que x vale un cuarto. El número al que tengo que elevar 4 para que me dé raíz de 2 es un cuarto. Vamos a comprobarlo. Voy a hacer 4 elevado a un cuarto, a ver si es verdad que da raíz de 2. Pues 4 elevado a un cuarto es lo mismo que raíz cuarta de 4. Y raíz cuarta de 4 yo lo puedo simplificar, porque lo único que tengo que hacer es escribir 4 como 2 al cuadrado. Y entonces puedo escribir esto como 2 al cuadrado. Un cuarto que me queda 2 elevado a 2 cuartos, que es lo mismo que 2 elevado a un medio, que es raíz de 2. Luego es cierto que 4 elevado a un cuarto da raíz de 2. Logaritmo en base 9 de 1 entre 81. Me pregunto, ¿a cuánto tengo que elevar 9 para que me dé 1 entre 81? Pues es a menos 2. ¿Que no lo ves? No te preocupes. Pregúntate, ¿cuál es el valor de x que debo poner ahí para que 9 elevado a x, sea lo mismo que 1 entre 81? Pues bien, ¿qué voy a hacer? Donde está 81, pongo 81 en base 9, y 81 en base 9 es 9 elevado a 2. Y 1 entre 9 al cuadrado lo puedo poner como 9 elevado a menos 2. Por tanto, ya lo único que tengo que hacer es comparar los exponentes. Esta x tiene que ser igual a este menos 2, puesto que las bases son iguales. Conclusión, la x vale menos 2. Logaritmo en base 9 de raíz de 27. ¿A cuánto tengo que elevar? Logaritmo en base 9 de raíz de 27. Misma pregunta. El resultado es x. ¿Y qué debe cumplir esa x? Que 9 elevado a x es igual a raíz de 27. Bien, ¿qué hago ahora? Me tengo que preocupar de que haya coincidencia en las bases. Escribo 27 lo escribo como 3 al cubo. Y 9 lo escribo como 3 al cuadrado.
Y además, interpreto lo que es la raíz. ¿Qué es la raíz cuadrada? La raíz cuadrada significa que esto está elevado a 1/2. De tal manera que, multiplicando los exponentes, me queda que 3 elevado a 2x es lo mismo que 3 elevado a 3/2. Conclusión, 2x tiene que ser 3/2 y por tanto la x vale 3/4. El número al que tengo que elevar 9 para que me dé raíz cuadrada de 27 es 3/4. Bien, y finalmente el más sencillito de todos. ¿A cuánto tengo que elevar 2 para que me dé 1024? Pues simplemente es poner el logaritmo en base 2 de 1024 es x, de tal manera que 2 elevado a x sería igual a 1024. Y 1024, si lo descomponemos y no me equivoco, es 2 elevado a 10. Significa que si tú haces descomposición factorial, 2, 2, 2, 2, 2, y al final los miras, te queda 2 elevado a 10. Por tanto, la x vale 10. Ese es el número al que tengo que elevar 2 para que me dé 1024. Bien, el segundo ejercicio me hace la pregunta contraria. ¿Cuál es la base que tiene que estar ahí para que el logaritmo en esa base, en base x de 25, sea 2? Hombre, es fácil. Aquí la base tiene que ser 5. Es decir, que aquí veo rápidamente que para que el resultado sea 2 tiene que ser logaritmo en base 5 de 25 me da 2. Oye, ¿que no lo ves? No te preocupes. Hazte la pregunta. A ver, ¿qué significa que el logaritmo en base x de 25 tiene que ser 2? Que 25 es la base elevada a 2. Pues bien, lo único que tienes que hacer es el cuadrado, lo pasas como una raíz de 25, y por tanto nos está dando 5. Lo mismo voy a hacer con el siguiente. ¿Qué base tiene que haber en el logaritmo en base x de 256 para que el resultado sea 8? Pues evidentemente es 2, porque 2 elevado a 8 da 256. ¿Que no lo ves? No te preocupes. Pregúntate, x elevado a 8 tiene que ser igual a 256. Y si tú haces descomposición factorial de 256, pone 256, 2, 128, 2, 64, 2, 32, 2 y así, hasta el final, 256 es lo mismo que 2 elevado a 8. Conclusión, x tiene que ser 2. Y bien, ¿qué base tiene que haber para que el logaritmo en base x de 81 sea 1/2? Pues también, lo único que hay que decir es que 81 es igual a x elevado a 1/2. Es decir, dicho de otra manera, ¿qué número es aquel cuya raíz cuadrada da 81? Pues fácil, elevo al cuadrado en los dos lados y me queda que x es 81 al cuadrado. Pues tendré que coger la calculadora y hacer 81 al cuadrado. Y fíjense aquí que lo que he hecho para hallar x fue, ¿cómo quito yo esa raíz cuadrada? Elevando al cuadrado en los dos lados. Y al elevar al cuadrado se va al cuadrado con la raíz y me queda que x igual a 81 al cuadrado, y 81 al cuadrado es 6.561. Luego la base aquí es 6.561. Es el numerito que debo poner ahí para que el logaritmo en base de 6.561 de 81 sea 1/2. El tercer ejercicio, la misma pregunta. Ahora me está preguntando por el argumento. Me está diciendo, ¿qué número tiene que haber aquí para que el logaritmo en base 2 de este número te dé 7? Pues el número que tiene que estar ahí es 2 elevado a 7. Y 2 elevado a 7, 2 elevado a 5 es 32, 2 elevado a 6 es 64, 2 elevado a 7 es 128. Es decir, ya sé que el número que tiene que estar aquí, el número que tiene que estar aquí, para que el logaritmo me dé 7, tiene que ser 128. Vale, si no lo ves, no te preocupes, hazlo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que el logaritmo en base 2 de x es 7? Que x es la base elevada a ese número. Y así nunca te equivocas. La base es 2 y 2 elevado a 7 da 128. ¿Cuál es el logaritmo en base? El logaritmo en base 3 de x me dice que es 2 tercios. ¿Cuánto vale x?
Pues tú pones que x es la base 3 elevado a 2 tercios. Y ya está hecho. Si tú quieres interpretar esto, puedes poner que es raíz cúbica de 3 al cuadrado o poner que es raíz cúbica de 9. Aunque también lo puedes dejar así como 3 elevado a 2 tercios. ¿Qué número tiene que haber dentro de este logaritmo? Logaritmo en base 5 para que te dé menos 3. Pues significa que ese número es la base elevado a menos 3. Pero cuidado, porque yo lo que quiero es calcular x. ¿Y para eso qué hago? Me queda 1 entre 5 al cubo. Y 5 al cubo, 125. 1 entre 125. Pero yo no quiero calcular 2x. Yo quiero calcular x. ¿Qué hago con este 2? Lo paso allí dividiendo. Por tanto, la x vale 1 entre 250. De tal manera que el número que debo poner aquí para que el logaritmo en base 5 de 2x sea menos 3 sería 1 entre 250. Vamos ahora a resolver las ecuaciones logarítmicas. Recordemos que resolver una ecuación logarítmica es encontrar los valores de x que hacen que esa igualdad sea cierta. Es decir, yo seré capaz de encontrar un valor de x que haga posible que 3 logaritmos de x menos 2 logaritmos de x tercios sea igual a 2 logaritmos de 3 más logaritmo de 2. Pues para esto tenemos que usar las propiedades de los logaritmos. Las propiedades de los logaritmos, la primera de ellas decía que la suma de logaritmos, el logaritmo de p más el logaritmo de q, se puede escribir como el logaritmo del producto de p por q. La segunda, que en realidad es la primera también, que el logaritmo de p menos el logaritmo de q es el logaritmo del cociente de p entre q. Y la tercera, que el logaritmo de p elevado a q es q logaritmo de p. Usando esas tres propiedades que verifican los logaritmos, yo puedo resolver cualquier ecuación trigonométrica. Por ejemplo, aquí, en primer lugar, veo que aquí hay un 3 delante multiplicando y aquí también hay un 2 delante multiplicando. Lo primero que voy a hacer entonces es aprovecharme de esta propiedad, que dice que los numeritos que están delante multiplicando pueden pasar al exponente. De tal manera que yo puedo escribir que esto es el logaritmo de x elevado a 3 menos el logaritmo de x tercios elevado a 2. Es decir, me he aprovechado de la tercera propiedad y los numeritos que están delante multiplicando los he puesto arriba elevando. Y lo mismo voy a hacer con este 2. Este 2 puede pasar aquí elevando al 3. Me queda el logaritmo de 3 al cuadrado más logaritmo de 2. Ahora, la resta de logaritmos, fíjense que aquí tengo una resta de logaritmos. La resta de logaritmos, ¿a qué es igual? Pues aquí estoy viendo la segunda propiedad que me dice que la resta de logaritmos es igual al logaritmo del cociente. Bien, lo voy a escribir. Es igual al logaritmo del cociente de x al cubo entre x tercios al cuadrado. Pero x tercios al cuadrado lo voy a escribir como x cuadrado entre 9. Y al lado, cuando yo me fijo en lo que está al lado, veo que hay una suma. ¿Y qué me dice la primera propiedad? La primera propiedad me dice que la suma de logaritmos se puede escribir como el logaritmo del producto, es decir, de 3 al cuadrado por 2. Pues bien, yo veo entonces que aquí este 9 que está dividiendo en el denominador pasa multiplicando al numerador, lo puedo poner aquí. Y además puedo simplificar x al cubo con x cuadrado. De tal manera que dentro de este logaritmo lo que me queda es logaritmo de 9x. Logaritmo de 9x es igual al logaritmo de 3 al cuadrado por 2. 3 al cuadrado 9 por 2, 18. Es decir, que aquí puedo poner 18. Conclusión, si esos dos logaritmos son iguales, sus argumentos tienen que ser iguales. Por tanto, 9x vale 18, x sería 18 entre 9, nos queda 2.
el valor de x que permite que eso sea cierto es x igual a 2. Como siempre, les recomiendo que vayan a la ecuación y sustituyan y comprueben que es cierto. Dice el siguiente apartado que hallemos x para que 3 logaritmo de x menos logaritmo de 32 sea logaritmo de x medio. Bien, voy a proceder exactamente igual. Ese 3 que está delante multiplicando, lo paso arriba elevando. Logaritmo de x al cubo menos logaritmo de 32 es igual al logaritmo de x medios. Pues bien, la resta de logaritmos es el logaritmo del cociente. Es decir, que yo esto lo puedo escribir como el logaritmo de x al cubo entre 32 es igual al logaritmo de x medios. Pues bien, si esos dos logaritmos son iguales, sus argumentos tienen que ser iguales. Es decir, que x al cubo entre 32 tiene que ser igual a x entre 2. Pues bien, paso la x dividiendo aquí y paso el 32 para acá multiplicando y me queda que x al cubo entre x igual a 32 medios. 32 medios es 16, x al cubo entre x, si lo simplifico me queda x cuadrado. X cuadrado igual a 16, ¿qué significa? Que tengo dos soluciones, x igual 4 y x igual menos 4. Pero cuidado, la solución de x igual menos 4 la tienes que despreciar. ¿Por qué? Porque tú no puedes venir aquí a un logaritmo y poner en su argumento menos 4. Porque ya hemos visto varias veces que el logaritmo de números negativos no existe. De tal manera que en este caso solo te puedes quedar con la solución de x igual a 4. Bien, vamos a comprobar que es verdad. Vamos a comprobar que si yo me vengo aquí y escribo donde está la x pongo 4, se cumple esta igualdad. Estoy sustituyendo, cambiando la x por 4, para ver que es cierto. Bien, hago como antes, el 3 lo paso arriba elevando. Aquí 4 entre 2 me queda 2, por tanto lo voy a escribir. 4 entre 2 me queda 2. En este lado me queda entonces el logaritmo de 2. Y aquí el logaritmo de... La resta de logaritmos es el logaritmo del cociente. Por tanto, escribiré el logaritmo de 4 al cubo. Si yo hago 4 al cubo, sería 4 por 4 y por 4. 16 por 4 es 64. 64 entre 32. ¿Es verdad que el logaritmo de 64 entre 32 es igual al logaritmo de 2? Claro que sí, porque si yo simplifico el 64 con el 32, aquí me queda un 2. Por tanto, estoy viendo que aquí lo que me está dando es que esto es que el logaritmo de 2 es igual al logaritmo de 2 y por tanto ya he demostrado que es cierto. La siguiente ecuación trigonométrica dice haya x para que sea cierto que 2 logaritmos de x sea igual a 3 más logaritmo de x entre 10. Bien, ¿qué voy a hacer? En primer lugar, voy a pasar los logaritmos a un lado, de tal manera que escribiré 2 logaritmos de x menos el logaritmo de x entre 10 es igual a 3. Y ahora, para poder restar esos logaritmos, ¿qué es lo que hago? Me aprovecho de la propiedad que dice que los números que están delante multiplicando pueden pasar al exponente. Y la resta de logaritmos es el logaritmo del cociente. Lo voy a escribir el logaritmo del cociente. Y esto me dice que es 3. ¿Qué hago ahora? El 10 que divide al denominador, ese 10 que divide al denominador pasa multiplicando al numerador. Y simplifico la x cuadrado con x, de tal manera que ahí lo que me queda es 10x. Es decir, que el logaritmo de 10x, me tiene que dar 3. La pregunta es, ¿qué significa esto? Pues significa que 10x es la base elevada a 3. ¿Y la base? ¿Cuál es la base de estos logaritmos cuando nos indica? Es 10. Por tanto, la base sería 10 elevado a 3 es 1000. Y como lo que quiero es hallar x, paso el 10 dividiendo. Logaritmo de 1000 entre 10, resulta que la x tiene que ser 100. La x tiene que ser 100 para que esa igualdad sea cierta. Bien, vamos a comprobarlo. Vamos a comprobar que es cierto.
¿Y qué hago? Me vengo al enunciado, donde está la X, pongo 100 y voy a ver si es verdad. Bien, me queda 2 logaritmos de 100. ¿Cuánto vale el logaritmo de 100? Es decir, ¿a cuánto tengo que elevar 10 para que me dé 100? A 2. Y como delante tiene un 2, 2 por 2 es 4. Este lado me está dando 4. Igual a 3 más el logaritmo de 100 entre 10. Bueno, si yo aquí simplifico, se me va este 0 con este 0, es lo mismo que decir que el logaritmo de 10. ¿A cuánto tengo que elevar 10 para que me dé 10? A 1. A 3 más 1, que es 4. ¿Es verdad que 4 es igual a 4? Pues sí, evidentemente sí, es cierto que 4 es igual a 4. Bien, y el último ejercicio me está diciendo, haya x para que sea cierto que el logaritmo en base 3 de raíz de x más el logaritmo en base 3 de 9x menos 5 sea igual al logaritmo en base 3 de x tercios. Bien, ¿qué haré aquí? Pues igual que antes, paso los logaritmos a un lado, logaritmo en base 3 de raíz de x más logaritmo en base 3 de 9x menos logaritmo en base 3 de x tercios, esto vale 5. Paso el numerito a otro lado. Lo primero que voy a hacer, recuerdo que la suma es el logaritmo del producto. Pues bien, lo voy a poner, es el logaritmo del producto. Lo escribo 9x raíz de x menos logaritmo en base 3 de x tercios. Y me dice que esto tiene que ser 5. Pero ahora recuerdo también que la resta de logaritmos es el logaritmo del cociente. Bien, lo voy a escribir. Es el logaritmo de la división de 9x raíz de x entre x tercios. Y me dice que esto me tiene que dar 5. Para denotar que todo esto está dentro del logaritmo es conveniente poner paréntesis. Y ahora, el 3 que divide el denominador, este 3 que divide el denominador, pasa multiplicando al numerador. Cuando llega al numerador se encuentra con el 9. Y 3 por 9 es 27. Lo pongo, 27. Esta x se me va con esta x que está aquí debajo. Por tanto, 27 raíz de x, el logaritmo en base 3 de 27 raíz de x me tiene que dar 5. ¿Y qué significa esto? Significa que 27 raíz de x es lo mismo que la base 3 elevado a 5. ¿Y cuánto es 3 elevado a 5? Pues 3 al cubo es 27, 3 a la cuarta es 81 y 3 a la quinta es 243, si no me equivoco. Es decir, que aquí puedo poner 243. Y lo único que hago ahora, paso el 27 dividiendo, y 243 entre 27 es igual a 9. Pues ya lo tenemos. Si la raíz de un número vale 9, ¿qué número es ese? Ese número es 81. Es decir que el número que debo poner ahí para que esa igualdad sea cierta sería 81. Pues nada, chavalines, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ánimo! ¡Ánimo!